Bienvenido a Saboreando la Palabra, el comentario a las lecturas de la Misa Dominical. Te habla el Padre Ángel Siapi, de la parroquia Cristo Redentor en el Paraíso, San Juan, Puerto Rico. Recuerda que en la descripción están las citas bíblicas de las lecturas, el enlace al guión de la Lección Divina, el enlace a los apuntes del comentario y la dirección de la página web de la parroquia Cristo Redentor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Padre de misericordia y origen de todo bien, que aceptas el ayuno, la oración y la limosna como remedio de nuestros pecados. Mira con amor a tu pueblo penitente y restaura con tu misericordia a los que estamos hundidos bajo el peso de las culpas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tercer domingo de Cuaresma, ciclo B. Comentemos las lecturas, comenzando por la primera. En la primera encontramos las 10 palabras, el Decálogo, que es un código en el que se recogen las cláusulas del pacto o alianza del Sinaí, la alianza de Dios con su pueblo. Sabemos que hay otra versión de este decálogo, de estos 10 mandamientos o 10 palabras, que la encontramos en Deuteronomio, capítulo 5, versículos 6 al 22, que es muy semejante, muy pocas diferencias entre ambas. No se llama ley, sino palabras, versículo 1, porque son revelación y comunicación de Dios a su pueblo. Dios salva al pueblo de la esclavitud en Egipto y entonces le dirige las 10 palabras para marcarle el camino para seguir siendo un pueblo libre y no recaer en la esclavitud. Estas 10 palabras, este decálogo, contiene preceptos que regulan la relación de Dios, la relación del hombre con Dios, y preceptos que regulan su relación con el prójimo. Sabemos que ambas dimensiones son inseparables. Jesús resumió la ley en un solo precepto, que es un doble precepto: amar a Dios y al prójimo. Y así nos aparece en los 3 evangelios sinópticos. Los primeros 3 preceptos exigen reconocer a Dios como único Salvador. Él es el que ha sacado al pueblo de Egipto, de la casa de esclavitud, versículo 1. Por tanto, se prohíbe la idolatría. No tendrás otros dioses frente a mí, versículo 3. Se prohíbe pronunciar el nombre del Señor en falso, versículo 7. Pues el nombre para el israelita era el ser y el obrar de la persona. Y es una ofensa poner a Dios, que es la verdad, por garante de algo que es falso. 3. Se manda a separar el sábado para Dios, versículo 8, descansando del trabajo y de las ocupaciones para reconocer la santidad de Dios y agradecer sus beneficios. Volvemos otra vez a la idea que comentamos en domingos anteriores. Es una manera, entre otras cosas, no es lo único, pero entre otras cosas, de reconocer que lo que somos, tenemos y podemos no nos llega por nuestro esfuerzo. Si bien sí nos llega con nuestra colaboración muchas veces, otras veces no. Pero no por nuestro esfuerzo, sino por pura gracia de Dios. El descansar un día del trabajo y de las ocupaciones habituales, entre otras cosas, nos está recordando que esto es así, que todo es un don de Dios y que por más que yo trabaje no voy a tener más, sino que debo de asignar o de separar, un día a la semana, 1 de 7. Recuerden que el 7 es el número perfecto. 1 de 7 es para Dios, para regalárselo a Dios, para agradecer, para dedicar tiempo a Dios y dedicar tiempo al hermano, que de otra manera estoy en mis ocupaciones habituales. Pero esto solo lo hago si yo estoy reconociendo, o debería de reconocer, que por más que trabaje no consigo nada,
sino que Dios me lo da todo. Por lo tanto, sigo su voluntad. Aquí hay un ejemplo de hacer lo que Dios me pide. Dios me pide que un día a la semana descanse y lo dedique a Dios y a los hermanos, no al trabajo ni a las ocupaciones habituales. Así que el corresponsable sabe que estamos haciendo eso, estamos agradeciendo, a Dios se le agradece obedeciéndolo. Y al obedecerlo, se nos queda claro que Él es la fuente de todo lo que somos, tenemos y podemos. Luego vienen los otros preceptos del Decálogo, a partir del cuarto al 10. Los preceptos comienzan por el de los padres, que es el cuarto mandamiento, a quienes hay que respetar y proteger, nos dice el versículo 12. Se manda también a respetar la integridad de la persona del prójimo. No matarás, versículo 13. Su matrimonio, no cometerás adulterio, versículo 14. Y sus bienes, no robarás, versículo 15. Tanto directa como indirectamente, mintiendo sobre la persona. No darás falso testimonio contra tu prójimo, versículo 16. Finalmente, se prohíbe codiciar lo ajeno, para evitar que el deseo se convierta en acto. Versículo 17. El judaísmo va a exagerar el aspecto jurídico del cumplimiento externo de las normas, descuidando y llegando incluso en algunos casos a descartar la intención interior. Eso vacía de significado la obra, puesto que el actuar no puede ser una hipocresía, sino que debe ser manifestación de lo que la persona desea interiormente. La alianza con Dios es una relación de amor en la que nos dejamos amar por Él y correspondemos a su amor con nuestra vida. Por eso es indispensable la conversión, por la que nos dejamos que Dios nos transforme para alinear nuestro pensamiento, nuestros deseos e intenciones con su voluntad. Recuerden que este era el tema del primer domingo de Cuaresma y será siempre el tema de toda la Cuaresma y de toda nuestra vida. Fe que nos permite abrirle las puertas a Dios para que nos convierta, nos transforme, nos alinee para pensar como Él piensa y querer como Él quiere. Y eventualmente, por supuesto, lo que nos interesa es obrar como Él obra. O mejor dicho, dejarlo a Él obrar como Dios en nosotros. Pasemos a la segunda lectura. Para los judíos, el mundo se dividía en judíos y no judíos. Es decir, los judíos y los griegos o gentiles. Los judíos, para creer, exigían signos. Es lo que nos dice el Evangelio de hoy. Lo vemos precisamente hoy en el capítulo 2, versículo 18 del Evangelio de Juan. Los judíos, para creer, exigían signos. Los griegos, sabiduría. Versículo 22. Los primeros rechazan lo que no tenga una señal de confirmación que permita su verificación. Los segundos rechazan lo que sea contrario a la lógica y sabiduría humana. San Pablo argumenta que la cruz de Cristo, que predican los cristianos, versículo 23, en apariencia es escándalo para los judíos y es necedad para los gentiles, pero en realidad es más fuerte que los signos que piden los judíos y es más sabio que la sabiduría humana en la que se apoyan los griegos. Versículo 25. No se trata de abrazar la locura como fundamento de nuestro actuar, claro que no, sino de discernir si nos apoyamos solamente en nosotros y nuestras capacidades y nuestros esquemas y nuestro sentido común, o si estamos también abiertos a aceptar lo que Dios nos manifiesta. Muchas veces por caminos que son enigmáticos e incluso absurdos para la mente humana. Si nos apoyamos solo en nuestro entendimiento, no es posible la fe, porque los caminos de Dios
siempre superan los nuestros, mostrándose siempre más sabios que la sabiduría humana. Así lo expresa Jeremías, capítulo 17, versículos 5 y 7. Allí leemos: maldito el varón que confía en el hombre y pone en la carne su apoyo, mientras su corazón se aparta del Señor. Bendito el varón que confía en el Señor y el Señor es su confianza. Fíjense que esto de exigir pruebas, signos o exigir que lo que se me plantea encaje dentro de mis criterios y esquemas es muy actual. Siempre ha sido así, pero hoy en día, ¿a quién le podemos decir algo, sobre todo en materia de fe, en materia de Dios, de lo sobrenatural, de Dios, de fiarse de Dios, etcétera, de la revelación? Enseguida va a decir, pero ¿y qué pruebas hay? ¿Cómo tú sabes que es así? Claro, el creyente tiene más que suficiente en las pruebas. Ha visto a Dios actuar en su vida, ve a Dios actuar en su entorno continuamente. Pero son pruebas que no son, es decir, para un no creyente no son contundentes, no hay prueba suficiente. Uno tiene que dar el paso por la fe. Lo mismo sucede con el tema de la sabiduría que exigen los griegos. Hoy en día, la gente, incluso los creyentes, como hemos comentado domingos anteriores, dice, no, Dios no puede querer eso, pero eso no tiene ni pie ni cabeza, eso no tiene lógica, eso no puede ser, Dios no puede querer eso. Bueno, yo no estaría tan seguro. Hay que hacer un discernimiento, hay que hacer oración, hay que frecuentar los sacramentos, hay que leer y meditar la Escritura, hay que hacer lección divina, hay que dejarse transformar la mente y el corazón por Dios para poder ver las cosas como Dios las ve. Y para poder tener una fe firme como la de Abraham, que veíamos hace 2 domingos, el domingo pasado, una fe firme, una fe fuerte que nos permita, cuando no entendemos y nos parece que eso humanamente hablando no tiene sentido, decir, sí, pero yo sé que Dios me lo pide, yo voy a hacer la voluntad de Dios. Esto es fundamental y esto es un proceso de crecimiento que tiene que darse en nosotros, es parte de la conversión. Es la conversión que estamos buscando a lo largo de nuestra vida, pero como hemos dicho, de manera particular en el tiempo de la Cuaresma. Pasemos entonces al Evangelio. En los Evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, Jesús sube una sola vez a Jerusalén para la Pascua, siendo esa la Pascua de su pasión y muerte. Y es en esta subida que se narra el episodio de Jesús purificando el templo. Pero en el Evangelio de San Juan hay varias subidas de Jesús a Jerusalén, y es en la primera Pascua de Jesús, al principio de su actividad pública, donde San Juan coloca este episodio. Es lo que hoy leemos en el Evangelio y por tanto está tomado del comienzo, del capítulo 2 del Evangelio de Juan. El pasaje que comentamos del Evangelio de hoy está enmarcado por 2 referencias a la Pascua. En el versículo 13 dice, se acercaba la Pascua de los judíos. Y en el versículo 23, dice, y cuando resucitó de entre los muertos. Recuerden que la resurrección de los muertos es la Pascua de Cristo. Así que la Pascua de los judíos y la Pascua de Cristo. Entre esas 2 referencias a la Pascua está narrado el Evangelio de hoy. Con su gesto, Jesús denuncia los abusos que se cometían en la convivencia entre culto y negocio. La actividad comercial consistía en la venta de animales para el sacrificio y en el cambio de las monedas romanas, consideradas idolátricas por llevar la imagen del emperador, que se consideraba a sí mismo un dios, era tenido por Dios, y pues obviamente eso era una profanación, no se podían utilizar esas monedas en el templo, entonces había que intercambiarlas por monedas del templo. Así que estos eran los 2 negocios, por decirlo así, que se daban allí, el intercambio de las monedas y la venta de animales para el sacrificio, porque la persona que venía de lejos, pues no podía traer, a menos que fuera una palomita, una cosa pequeña, no podía traer un animal grande porque era muy complicado, tenía que estarlo alimentando por el camino, etc. Entonces se le podía morir, así que prefería traer el dinero, comprar el animalito y entonces
hacer el sacrificio según pedía la ley. Así que estas eran las transacciones que se daban en el templo. Los mercaderes tenían permiso de las autoridades religiosas, que sacaban, por supuesto, de esta operación abundantes beneficios. Aquello no era simplemente al costo para servir, sino que de ahí se sacaban, se producían unas utilidades, unos beneficios. Esta actividad, sin embargo, no solo había convertido el templo en un mercado, sino que no se correspondía con la arquitectura del templo. Vamos a explicarlo. En el templo que había sido renovado por Herodes en el año 20-19 a.C., además de las áreas reservadas a los miembros del pueblo de Israel, hombres, mujeres, sacerdotes, había un espacio en el que todos podían entrar, judíos y no judíos, circuncisos e incircuncisos, miembros o no del pueblo elegido, personas educadas en la ley y personas que no lo eran. Y este espacio era el atrio de los gentiles. Bien, pues este era el espacio que había sido ocupado por la actividad comercial que Jesús rechaza. Con su acción, Jesús busca quitar todo aquello que es contrario a la adoración y al conocimiento de Dios por parte de todos. Nos dice el Papa Benedicto XVI, y cito: con su intervención, Jesús atacaba la normativa en vigor dispuesta por la aristocracia del templo, pero no violaba la ley y los profetas. Al revés, contra una praxis profundamente corrupta que se había convertido en derecho, reivindicaba el derecho esencial y verdadero, el derecho divino de Israel. Solo así se explica por qué no intervino la policía del templo ni la cohorte romana que había en la fortaleza Antonia. Las autoridades del templo se limitaron a preguntar a Jesús qué autorización tenía para hacer lo que hizo. Cierro la cita. Los judíos le exigen a Jesús un signo, una prueba divina para actuar de esa manera. Versículo 18. Es lo que dice San Pablo en la segunda lectura, como ya comentamos. Los judíos exigen signos. 1 Corintios capítulo 1, versículo 22. Con su respuesta, Jesús los remite al signo por excelencia, es decir, a su resurrección. Les dice, versículo 19, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. El evangelista nos aclara que no hablaba del templo de Jerusalén, sino, versículo 21, que él hablaba del templo de su cuerpo. Y emplea la palabra levantar en vez de reconstruir, en línea con los términos que en el Nuevo Testamento, designan la resurrección de Cristo. La resurrección se designa también con el verbo levantar. Levantar, resucitar. Son intercambiables. Por eso él habla de resucitar. Dice, en 3 días lo levantaré. Obviamente es una referencia a su resurrección. San Juan le da al episodio de la purificación del templo una profundidad que no tiene en los evangelios sinópticos. No se trata solo de purificar el culto ni de darle universalidad, sino de inaugurar un nuevo templo, su cuerpo, versículo 21, y un nuevo culto, en espíritu y en verdad, como le dice Jesús a la samaritana en Juan capítulo 4, versículo 23. El celo de tu casa me consume, versículo 17. Explica el Papa Benedicto, los discípulos han reconocido a Jesús al recordar al justo que sufre. El celo por la casa de Dios lo lleva a la pasión, a la cruz. Este es el vuelco fundamental que Jesús ha dado al tema del celo. Ha transformado el celo de servir a Dios mediante la violencia en el celo de la cruz. De este modo ha establecido definitivamente el criterio para el verdadero celo, el celo del amor que se entrega. El cristiano ha de orientarse por este celo. En eso reside la respuesta auténtica a la cuestión sobre el celotismo de Jesús. Cierro la cita.
La explicación del Papa se refiere a que en aquella época, en la época de Jesús, habían algunos que querían servir a Dios mediante la violencia, eran los celotes. Y con esa violencia, pues, cometían actos contrarios a la moral y mataban incluso. Jesús ha convertido su celo en un amor que se entrega hasta la muerte y muerte en cruz. Y ahí está para el cristiano el verdadero celo por Dios y las cosas de Dios. Se tiene que manifestar como en Jesús, en una entrega a la voluntad de Dios hasta las últimas consecuencias. Eso es lo que está explicando el Papa Benedicto. En el versículo 22 encontramos: creyeron a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. El evangelista anota que luego de la resurrección los discípulos constatan la veracidad y eficacia de las palabras, tanto de la Escritura como de las de Jesús. Se coloca entonces así en el mismo plano la Escritura, es decir, la ley, los profetas y los escritos sapienciales, y la palabra de Jesús. Está en el mismo plano la Escritura y la palabra de Jesús. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Si te ha gustado, usa el enlace para compartirlo con tus amigos.